All right, we'll start with Austin. Facu, obviously a very disappointing end to the season. What's been the message just within the team about the result, the season, kind of everything in between? Facu, obviamente un partido difícil y un término de la temporada muy difícil, pero ¿cómo es el mensaje en el equipo? Nada, triste más que nada, teníamos muchas expectativas, habíamos conseguido unirnos como equipo, éramos muy fuertes y la verdad que fue un golpe duro el de hoy, pero nada, tratar de estar lo menos triste posible, un golpe duro como te dije, pero bueno, esto sí. Yeah, sad first and foremost. We had a lot of expectations for ourselves this season, and in these playoffs, we know that we're a really strong team, but we took a hard hit today. So we tried to be the least sad that we possibly can and move forward. And like I said, we took a hard hit today, but we focused within. Facu, what did Columbus do differently, if anything, in this match versus the first two meetings with them? Because you guys had a lot of trouble getting sequences in the final third and a volume of chances in the match. ¿Qué hizo diferente Columbus en este partido en comparación a los primeros dos en la temporada regular? Nada, ellos son un gran equipo, nosotros lo sabíamos, podía estar la balanza para cualquiera de los dos, pero creo que ellos hoy encontraron la salida de nuestra presión, encontraron mucho espacio en el partido, fueron superiores a nosotros, eso hay que admitirlo y nada, son justo merecedores de avanzar, pero nada, creo que lo principal es eso, ellos supieron cómo salir de nuestra presión, encontrar los espacios y nosotros en la mayor parte del partido no lo pudimos controlar. Yeah, they're a great team, and we knew that coming in. I think going into the game, we knew that it was one that either team had a chance to win. But today, they were able to just find their way out of our pressures. They found a lot of space in the game, and they were superior to us today, and they deserved to advance based on the way they played today. But yeah, they were able to get out of our pressure, and for the majority of the game, we just couldn't find ourselves being comfortable. ¿Cuáles son los próximos procedimientos para el grupo? ¿Se regresan a la mesa a analizar un poco de lo que se podía hacer un poco diferente y más para vos? ¿Te ves regresando a Orlando para la próxima temporada para darle de nuevo otra vez este campeonato? Sí, la verdad que todavía ni sabemos cómo va a ser la semana, así que sabemos que vamos a volver al club, no nos vamos a ir así, nosotros somos un equipo muy unido como te dije y nada, siempre tratamos de mirarnos a las caras cuando las cosas salen y cuando no. Y nada, con respecto a mí, no tengo ni idea de cómo va a ser el futuro. Estoy muy bien aquí, me encanta estar aquí y nada, si me toca quedarme lo voy a hacer y estoy muy contento. Pero nada, como te dije, estos días ahora van a tratar de hacer la planificación y vamos a volver al club, a mirarnos a las caras, a ver qué hicimos mal, qué hicimos bien y nada, darnos una buena despedida como nos merecemos. Yeah, we don't know exactly what the next week holds, but we know that we have to go back to the club and look ourselves in the face and look at what happened good this year and what we didn't do well this year. But as I said, we're a team that's very united. For me personally, I don't know what the future holds. I'd say that I'm very comfortable here in Orlando, and if the plan is for me to stay here next year, then I'm happy with that and look forward to coming back. But yeah, as I said, we have to go back to the club, take a look at what we did good and what we did bad this year, and then we make our plans. Facu, bueno, la verdad que un día triste para ustedes, para el equipo, pero buscando siempre lo positivo, se rompieron récords este año, se llegaron a distancias que de repente el club no había llegado antes, y viendo esas cosas, sí, no se consiguió el objetivo principal que es ganar la Copa, pero ¿cómo les deja este año en una revisión rápida de lo que puedes de repente ver, ¿no? Y darte cuenta de todo lo que han avanzado un club que nunca fue a playoff y hoy en día es un candidato para el título? Sabíamos que teníamos un muy buen equipo y teníamos toda la expectativa de seguir avanzando y de llegar lo más lejos que se podía, que teníamos esperanza de ser campeones. Por eso te digo, el golpe de hoy es un golpe durísimo, pero nada, con respecto a
si el equipo había entrado o no. Antes nosotros no nos fijábamos en eso, nosotros sabíamos lo que teníamos ahora, lo que éramos ahora y hasta dónde podíamos llegar. Y bueno, lamentablemente no pudimos este año, pero nada, los compañeros que les toque volver o si yo vuelvo también lo vamos a hacer con la mayor gana posible de que el año que viene se pueda dar. You know, we knew that we had a great team. We had all of the expectations of the world on ourselves. You know, every team that is good has the expectation and the hope to win championships, and you know, we weren't able to do that this year, but we did achieve great things. But you know, we have to look at each other and be happy with that. But also, going into next year with whoever's selected to come back, whether it's somebody else or whether I come back, you know, we have to look at ourselves next year and continue pushing for more. The red card obviously changed the game. Can you just obviously nobody probably feels worse. Everybody feels bad after a loss, but Rodri probably feels the worst. Do you say anything to a teammate after a game like that, or do you even need to say anything to him? Obviamente la tarjeta roja se cambió el partido. Sabemos que nadie siente más peor que Rodrigo en este momento, pero dices algo él después del partido, no tienes que decir nada a un jugador profesional como él. No, yo creo que el contrario se iba al gol si él no hacía la falta y nada, fue una falta creo que bien hecha. Bueno, después viene la expulsión lamentablemente, pero nada, nadie le va a caer a él ni nada por el estilo, creo que son cosas del juego. Y nada, después sí se hizo, ya era difícil cuando teníamos 11 porque ellos nos estaban superando, y bueno, con uno menos se nos hizo mucho más difícil. El equipo entregó todo, eso no tengo duda. Cada compañero corrió el doble cuando vio que jugábamos con uno menos, pero nada, ellos eran un equipo bueno que te hace sentir que estás con un jugador de menos. Yeah, I don't think you have to, because I think the other scenario was that they were going to score a goal. You know, it's the way that both teams played. It was always a chance of that. I think it was a good foul. It was one that had to happen. Obviously, it was an expulsion, but you know, it was even when we had 11 players, it was tough. You know, we weren't able to get on top of them, and so you know, going into the next phase of the game with 10, we knew that it was going to be even tougher, and that you know, every player was going to have to do double the running and double the effort. And we just weren't able to get it. But yeah, it's what happens in these games. Ha sido un año muy importante para el hincha de Orlando, donde ha apoyado al lugar donde acá lo han venido. ¿Qué mensaje le puede dar al hincha después de obviamente esta dura derrota de lo que se viene también? No, agradecer con el corazón, agradecerle por habernos seguido, como decía, todo el lugar que íbamos nos seguían, y cuando veníamos a jugar de local siempre se hacía sentir. Agradecerle, no sé si pedir disculpas porque el equipo entregó todo de verdad, pero nada, que sepan que estamos dolidos por este golpe, como ellos me imagino, pero nada, decirles que el año que viene vamos a volver con la misma gana de tratar de sacar esto adelante y de poder llegar más lejos el año que viene. Muchas gracias. Yeah, you know, first and foremost, just thanks to all of them for their continued support throughout the year. You know, whether we're here, whether we are on the road, we always felt their support. So as always, thanks to them, but also a little bit of forgiveness because the team, you know, always wanted to push further. But you know, we're feeling this pain today, just as I imagine they are as well. But now we collect ourselves, unite ourselves, and we look forward to next year to take this club to even higher levels. Facu, en tu mente, ¿cuál es el momento en esta temporada que más sale adelante? Qué difícil pregunta. Yo creo que el día que ganamos a Columbus aquí, la remontada, fue un día importante donde nosotros nos vimos como grandes candidatos para este torneo. Y nada, lamentablemente hoy perdemos con el mismo rival. Se había hecho muy duro jugar contra ellos ese día y nada, hoy volvió a pasar. Pero yo creo que ese día fue un día que dijimos estamos para grandes cosas. Yeah, I think first off, difficult question, but I think the game against Columbus here earlier in the season when we were able to come back and have that great moment, I think
at that day we saw ourselves as real candidates to run all the way and to take the championship. And then to have to face them again today, we knew that it was going to be such a tough opponent and a tough game. But I think that day was a day that we really came together. Gracias, Paco. No, que pasen bien.